Capítulo 5. 1. La invasión. Huía don Marcelo para refugiarse en su castillo, cuando encontró al alcalde de Villeblanche. El estrépito de la descarga le había hecho correr hacia la barricada. Al enterarse de la aparición del grupo de rezagados, elevó los brazos desesperadamente. Estaban locos. Su resistencia iba a ser fatal para el pueblo, y siguió corriendo para rogarles que desistiesen de ella. Transcurrió mucho tiempo sin que se turbase la calma de la mañana. Desnoyers había subido a lo más alto de uno de sus torreones y con los anteojos exploraba el campo. No alcanzaba a distinguir la carretera. Solo veía los grupos de árboles inmediatos. Adivinó con la imaginación debajo de este ramaje una oculta actividad. Masas de hombres que hacían alto, tropas que se preparaban para el ataque. La inesperada defensa de los fugitivos había perturbado la marcha de la invasión. Desnoyers pensó en este puñado de locos y su testarudo jefe. ¿Qué suerte iba a ser la suya? Al fijar sus gemelos en las cercanías del pueblo, vio las manchas rojas de los kepis, deslizándose como amapolas sobre el verde de unas praderas. Eran ellos que se retiraban, convencidos de la inutilidad de su resistencia. Tal vez les había indicado un vado o una barca olvidada para salvar el Marne, y continuaban su retroceso hacia el río. De un momento a otro, los alemanes iban a entrar en Villeblanche. Transcurrió media hora de profundo silencio. El pueblo perfilaba sobre un fondo de colinas su masa de tejados y la torre de la iglesia rematada por la cruz y un gallo de hierro. Todo parecía tranquilo, como en los mejores días de la paz. De pronto vio que el bosque vomitaba a lo lejos algo ruidoso y sutil, una burbuja de vapor acompañada de sordo estallido. Algo también pasó por el aire con estridente curva. A continuación, un tejado del pueblo se abrió como un cráter, volando de él maderos, fragmentos de pared, muebles rotos. Todo el interior de la casa se escapaba en un chorro de humo, polvo y astillas. Los invasores bombardeaban a Villeblanche antes de intentar el ataque, como si temiesen encontrar en sus calles una empeñada resistencia. Cayeron nuevos proyectiles. Algunos, pasando por encima de las casas, venían a estallar entre el pueblo y el castillo. Los torreones de la propiedad de Desnoyers empezaban a atraer la puntería de los artilleros. Pensaba éste en la oportunidad de abandonar su peligroso observatorio cuando vio que algo blanco, semejante a un mantel o una sábana, flotaba en la torre de la iglesia. Los vecinos habían izado esta señal de paz para evitarse el bombardeo. Todavía cayeron unos cuantos proyectiles. Luego se hizo el silencio. Don Marcelo estaba ahora en su parque, viendo cómo el conserje enterraba al pie de un árbol las armas de caza que existían en el castillo. Luego se dirigió hacia la verja. Los enemigos iban a llegar y había que recibirles. En esta espera inquietante, el arrepentimiento volvió a atormentarle. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué se había quedado? Pero su carácter tenaz desechó inmediatamente las dudas del miedo. Estaba allí porque tenía el deber de guardar lo suyo. Además, ya era tarde para pensar en tales cosas. Le pareció de pronto que el silencio matinal se cortaba con un sordo rasgón de tela dura. «Tiro, señor», dijo el conserje. «Una descarga. Debe ser en la plaza». Minutos después vieron llegar a una mujer del pueblo, una vieja de miembros enjutos y negruzcos, que jadeaba con la violencia de la carrera, lanzando en torno miradas de locura. Huía sin saber a dónde ir, por la necesidad de escapar al peligro, de librarse de horribles visiones. Desnoyers y los porteros escucharon su explicación, entrecortada por hipos de terror. Los alemanes estaban en Villeblanche. Primeramente había entrado un automóvil a toda velocidad, pasando de un extremo a otro del pueblo. Su ametralladora disparaba a capricho contra las casas cerradas y las puertas abiertas, tumbando a las gentes que se habían asomado. La vieja abrió los brazos con un gesto de terror. Muertos, muertos, muchos muertos, heridos, sangre. A continuación, otros vehículos blindados se habían detenido en la plaza, y tras de ellos grupos de jinetes, batallones a pie, numerosos batallones que llegaban por todas partes.
Los hombres con casco parecían furiosos. Acusaban a los habitantes de haber hecho fuego contra ellos. En la plaza habían golpeado al alcalde y a varios vecinos que salían a su encuentro. El cura, inclinado sobre unos agonizantes, también había sido atropellado. Todos presos. Los alemanes hablaban de fusilarlos. Las palabras de la vieja fueron cortadas por el ruido de algunos automóviles que se aproximaban. «Abre la verja», ordenó el dueño al conserje. La verja quedó abierta y ya no volvió a cerrarse nunca. Terminaba el derecho de propiedad. Se detuvo ante la entrada un automóvil enorme, cubierto de polvo y lleno de hombres. Detrás sonaron las bocinas de otros vehículos que se avisaban al detenerse con seco tirón de frenos. Desnoyers vio soldados apeándose de un salto, todos vestidos de gris verdoso, con una funda del mismo tono cubriendo el casco puntiagudo. Uno de ellos, que marchaba delante, le puso su revólver en la frente. «¿Dónde están los francotiradores?», preguntó. Estaba pálido, con una palidez de cólera, de venganza y de miedo. Le temblaban las mejillas a impulsos de la triple emoción. Don Marcelo se explicó lentamente, contemplando a corta distancia de sus ojos el negro redondel del tubo amenazador. No había visto francotiradores. El castillo tenía por únicos habitantes el conserje con su familia y él, que era el dueño. Miró el oficial al edificio y luego examinó a Desnoyers con visible extrañeza, como si lo encontrase de aspecto demasiado humilde para ser su propietario. Le había creído un simple empleado, y su respeto a las jerarquías sociales hizo que bajase el revólver. No por esto desistió de sus gestos imperiosos. Empujó a don Marcelo para que le sirviese de guía. Lo hizo marchar delante de él, mientras a sus espaldas se agrupaban unos 40 soldados. Avanzaron en 2 filas, al amparo de los árboles que bordeaban la avenida central, con el fusil pronto para disparar, mirando inquietamente a las ventanas del castillo, como si esperasen recibir de ellas una descarga cerrada. Desnoyers marchó tranquilamente por el centro, y el oficial, que había imitado la precaución de su gente, acabó por unirse a él cuando atravesaba el puente levadizo. Los hombres armados se esparcieron por las habitaciones en busca de enemigos. Metían las bayonetas debajo de camas y divanes. Otros, con un automatismo destructor, atravesaron los cortinajes y las ricas cubiertas de los lechos. El dueño protestó. ¿Para qué ese destrozo inútil? Experimentaba una tortura insufrible al ver las botas enormes manchando de barro las alfombras, al oír el choque de culatas y mochilas contra los muebles frágiles de los que caían objetos. Pobre mansión histórica. El oficial le miró con extrañeza, asombrado de que protestase por tan fútiles motivos, pero dio una orden en alemán, y sus hombres cesaron en las rudas exploraciones. Luego, con una justificación de este respeto extraordinario, añadió en francés: «Creo que tendrá usted el honor de alojar al general de nuestro cuerpo de ejército». La certeza de que en el castillo no se ocultaban enemigos le hizo más amable. Sin embargo, persistió en su cólera contra los francotiradores. Un grupo de vecinos había hecho fuego sobre los humanos cuando avanzaban descuidados después de la retirada de los franceses. Desnoyers creyó necesaria una protesta. No eran vecinos ni francotiradores, eran soldados franceses. Tuvo buen cuidado de callar su presencia en la barricada, pero afirmó que había distinguido los uniformes desde un torreón de su castillo. El oficial hizo un gesto de agresividad. «¿Usted también? ¿Usted, que parece un hombre razonable, repite tales patrañas?». Y para cortar la discusión, dijo con arrogancia: «Llevaban uniforme. Si usted se empeña en afirmarlo, pero eran francotiradores. El gobierno francés ha repartido armas y uniformes a los campesinos para que nos asesinen. Lo mismo hizo el de Bélgica, pero conocemos sus astucias y sabremos castigarlas». El pueblo iba a ser incendiado. Había que vengar los 4 cadáveres alemanes que estaban tendidos en las afueras de Villeblanche, cerca de la barricada. El alcalde, el cura, los principales vecinos, todos fusilados. Visitaban en aquel momento el último piso. Desnoyers
vio flotar por encima del ramaje de su parque una bruma oscura, cuyos contornos enrojecía el sol. El extremo del campanario era lo único del pueblo que se distinguía desde allí. En torno del gallo de hierro volteaban harapos sutiles, semejantes a telarañas negras elevadas por el viento. Un olor de madera vieja quemada llegó hasta el castillo. Saludó el alemán este espectáculo con una sonrisa cruel. Luego, al descender al parque, ordenó a Desnoyers que le siguiese. Su libertad y su dignidad habían terminado. En adelante iba a ser una cosa bajo el dominio de estos hombres, que podrían disponer de él a su capricho. Ay, ¿por qué se había quedado? Obedeció, montando en un automóvil al lado del oficial, que aún conservaba el revólver en la diestra. Sus hombres se esparcían por el castillo y sus dependencias para evitar la fuga de un enemigo imaginario. El conserje y su familia parecieron decirle adiós con los ojos. Tal vez le llevaban a la muerte. Más allá de las arboledas del castillo fue surgiendo un mundo nuevo. El corto trayecto hasta Villeblanche representó para él un salto de millones de leguas, la caída de un planeta rojo, donde hombres y cosas tenían la pátina del humo y el resplandor del incendio. Vio el pueblo bajo un dosel obscuro moteado de chispas y brillantes pavesas. El campanario ardía como un blandón enorme. La techumbre de la iglesia estallaba, dejando escapar chorros de llamas. Un hedor de quema se esparcía en el ambiente. El fulgor del incendio parecía contraerse y empalidecer ante la luz impasible del sol. Corrían á través de los campos, con la velocidad de la desesperación, mujeres y niños dando alaridos. Las bestias habían escapado de los establos, empujadas por las llamas para emprender una carrera loca. La vaca y el caballejo de labor llevaban pendiente del pescuezo la cuerda rota por el tirón del miedo. Sus flancos echaban humo y olían a pelo quemado. Los cerdos, las ovejas, las gallinas corrían igualmente, confundidos con gatos y perros. Toda la animalidad doméstica retornaba a la existencia salvaje, huyendo del hombre civilizado. Sonaban tiros y carcajadas brutales. Los soldados en las afueras del pueblo insistían regocijados en esta cacería de fugitivos. Sus fusiles apuntaban a las bestias y herían a las personas. Desnoyers vio hombres, muchos hombres, hombres por todas partes. Eran a modo de hormigueros grises que desfilaban y desfilaban hacia el sur, saliendo de los bosques, llenando los caminos, atravesando los campos. El verde de la vegetación se diluía bajo sus pasos. Las cercas caían rotas. El polvo se alzaba en espirales detrás del sordo rodar de los cañones y el acompasado trote de millares de caballos. A los lados del camino habían hecho alto varios batallones con su acompañamiento de vehículos y bestias de tiro. Descansaban para reanudar su marcha. Conocía a este ejército. Lo había visto en las paradas de Berlín, y también le pareció cambiado, como el del día anterior. Quedaba en él muy poco de la brillantez sombría e imponente, de la tiesura muda y jactanciosa que hacían llorar de admiración a sus cuñados. La guerra, con sus realidades, había borrado todo lo que tenía de teatral el formidable organismo de muerte. Los soldados se mostraban sucios y cansados. Una respiración de carne blanca, atocinada y sudorosa, revuelta con el hedor del cuero, flotaba sobre los regimientos. Todos los hombres tenían cara de hambre. Llevaban días y días caminando incesantemente sobre las huellas de un enemigo que siempre conseguía librarse. En este avance forzado, los víveres de la intendencia llegaban tarde a los acantonamientos. Solo podían contar con lo que guardaban en sus mochilas. Desnoyers los vio alineados junto al camino, devorando pedazos de pan negro y embutidos mohosos. Algunos se esparcían por los campos para desenterrar las remolachas y otros tubérculos, mascando su dura pulpa entre crujidos de granos de tierra. Un alférez sacudía los árboles frutales, empleando como percha la bandera de su regimiento. La gloriosa enseña, adornada con recuerdos de 1870, le servía para alcanzar ciruelas todavía verdes. Los que estaban sentados en el suelo aprovechaban este descanso, extrayendo sus pies hinchados y sudorosos de las altas botas, que esparcían un vapor insufrible. Los regimientos de infantería que Desnoyers había visto en Berlín
reflejando la luz en metales y correajes, los húsares lujosos y terroríficos, los coraceros de albo uniforme, semejantes a los paladines del Santo Gral, los artilleros con el pecho regleteado de fajas blancas, todos los militares que en los desfiles arrancaban suspiros de admiración a los Hartrott, aparecían ahora unificados y confundidos por la monotonía del color, todos de verde mostaza, como lagartos empolvados que en su arrastre buscan confundirse con el suelo. Se adivinaba la persistencia de la férrea disciplina, una palabra dura de los jefes, un golpe de silbato, y todos se agrupaban, desapareciendo el hombre en el espesor de la masa de autómatas. Pero el peligro, el cansancio, la certidumbre del triunfo habían aproximado a soldados y oficiales momentáneamente, borrando las diferencias de casta. Los jefes salían un poco del aislamiento en que los mantenía su altivez y se dignaban conversar con sus hombres para infundirles ánimo. Un esfuerzo más y envolverían a franceses e ingleses, repitiendo la hazaña de Sedan, cuyo aniversario se celebraba en aquellos días. Iban a entrar en París. Era asunto de una semana. París. Grandes tiendas llenas de riquezas, restaurants célebres, mujeres, champagne, dinero. Y los hombres, orgullosos de que sus conductores se dignasen hablar con ellos, olvidaban la fatiga y el hambre, reanimándose como las muchedumbres de la cruzada ante la imagen de Jerusalén. Nash París. El alegre grito circulaba de la cabeza a la cola de las columnas en marcha. ¡A París! ¡A París! La escasez de comida la compensaban con los productos de una tierra rica en vinos. Al saquear las casas rara vez encontraban víveres, pero siempre una bodega. El alemán humilde, abrevado con cerveza y que consideraba el vino como un privilegio de los ricos, podía desfondar los toneles a culatazos, bañándose los pies en oleadas del precioso líquido. Cada batallón dejaba como rastro de su paso una estela de botellas vacías. Un alto en un campo lo sembraba de cilindros de vidrio. Los furgones de los regimientos, no pudiendo renovar sus repuestos de víveres, cargaban vinos en todos los pueblos. El soldado, falto de pan, recibía alcohol, y este regalo iba acompañado de buenos consejos de los oficiales. La guerra es la guerra. Nada de piedad con unos adversarios que no la merecían. Los franceses fusilaban a los prisioneros y sus mujeres sacaban los ojos a los heridos. Cada vivienda equivalía a un antro de asechanzas. El alemán sencillo e inocente que penetraba solo iba a una muerte segura. Las camas se hundían en pavorosos subterráneos. Los armarios eran puertas disimuladas. Todo rincón tenía oculto un asesino. Había que castigar a esta nación traidora que preparaba su suelo como un escenario de melodrama. Los funcionarios municipales, los curas, los maestros de escuela dirigían y amparaban a los francotiradores. Desnoyers se aterró al considerar la indiferencia con que marchaban estos hombres en torno del pueblo incendiado. No veían el fuego y la destrucción. Todo carecía de valor ante sus ojos. Era el espectáculo ordinario. Desde que atravesaron las fronteras de su país, pueblos en ruinas, incendiados por las vanguardias, y pueblos en llamas nacientes, provocadas por su propio paso, habían ido marcando las etapas de su avance por el suelo belga y el francés. Al entrar el automóvil en Villeblanche, tuvo que moderar su marcha. Muros calcinados se habían desplomado sobre la calle, vigas medio carbonizadas obstruían el paso, obligando al vehículo a virar entre los escombros humeantes. Los solares ardían como braseros entre casas que aún se mantenían en pie, saqueadas, con las puertas rotas, pero libres del incendio. Desnoyers vio que en estos rectángulos llenos de tizones, sillas, camas, máquinas de coser, cocinas de hierro, todos los muebles del bienestar campesino que se consumían o retorcían. Creyó distinguir igualmente un brazo emergiendo de los escombros y que empezaba a arder como un cirio. No, no era posible. Un hedor de grasa caliente se unía a la respiración de hollín de maderas y cascotes. Cerró los ojos. No quería ver. Pensó por un momento que estaba soñando. Era inverosímil que tales horrores hubiesen podido desarrollarse en poco más de una hora.
Creyó a la maldad humana impotente para cambiar en tan corto espacio el aspecto de un pueblo. Una brusca detención del carruaje le hizo mirar. Esta vez los cadáveres estaban en medio de la calle, eran 2 hombres y una mujer. Tal vez habían caído bajo las balas de la ametralladora automóvil que atravesó el pueblo precediendo la invasión. Un poco más allá, vueltos de espaldas a los muertos, como si ignorasen su presencia, varios soldados comían sentados en el suelo. El chófer les gritó para que desembarazasen el paso. Con los fusiles y los pies empujaron los cadáveres todavía calientes, que dejaban a cada volteo un rastro de sangre. Apenas quedó abierto algo de espacio entre ellos y el muro. Pasó adelante el vehículo. Un crujido, un salto. Las ruedas de atrás habían aplastado un obstáculo frágil. Desnoyers continuaba en su asiento, encogido, estupefacto, cerrando los ojos. El horror le hizo pensar en su propio destino. ¿A dónde le llevaba aquel teniente? En la plaza vio la casa municipal que ardía. La iglesia no era más que un cascarón de piedra erizado de lenguas de fuego. Las casas de los vecinos acomodados tenían las puertas y ventanas rotas a hachazos. En su interior se agitaban los soldados, siguiendo un metódico vaivén. Entraban con las manos vacías y surgían cargados de muebles y ropas. Otros, desde los pisos superiores, arrojaban objetos, acompañando sus envíos con bromas y carcajadas. De pronto tenían que salir huyendo. El incendio estallaba instantáneamente con la violencia y la rapidez de una explosión. Seguía los pasos de un grupo de hombres que llevaban cajones y cilindros de metal. Alguien que iba al frente designaba los edificios, y al penetrar por sus ventanas rotas pastillas y chorros de líquido, se producía la catástrofe de un modo fulminante. Vio surgir de un edificio en llamas 2 hombres que parecían 2 montones de harapos, llevados a rastras por varios alemanes. Sobre la mancha azul de sus capotes distinguió unas caras pálidas, unos ojos desmesuradamente abiertos por el martirio. Sus piernas arrastraban por el suelo, asomando entre las tiras de los pantalones rojos destrozados. Uno de ellos aún conservaba el kepis. Expelían sangre por diversas partes de sus cuerpos. Iban dejando atrás el blanco serpenteo de los vendajes deshechos. Eran heridos franceses, rezagados que se habían quedado en el pueblo, sin fuerzas para continuar la retirada. Tal vez pertenecían al grupo que, al verse cortado, intentó una resistencia loca. Deseando restablecer la verdad, miró al oficial que tenía al lado y quiso hablar, pero éste le contuvo. Francotiradores disfrazados que van a recibir su castigo. Las bayonetas alemanas se hundieron en sus cuerpos. Después una culata cayó sobre la cabeza de uno de ellos, y los golpes se repitieron con sordo martilleo sobre las cápsulas óseas que crujían al romperse. Otra vez pensó el viejo en su propia suerte. ¿A dónde le llevaba este teniente a través de tantas visiones de horror? Llegaron a las afueras del pueblo, donde los dragones habían establecido su barricada. Las carretas estaban aún allí, pero a un lado del camino. Bajaron del automóvil. Vio un grupo de oficiales vestidos de gris, con el casco enfundado, iguales en todo a los otros. El que le había conducido hasta este sitio quedó inmóvil, rígido, con una mano en la visera, hablando a un militar que estaba a unos cuantos pasos al frente del grupo. Miró a este hombre y él también le miró con unos ojillos azules y duros que perforaban su rostro enjuto surcado de arrugas. Debía ser el general. La mirada arrogante y escudriñadora le abarcó de pies a cabeza. Don Marcelo tuvo el presentimiento de que su vida dependía de este examen. Una mala idea que cruzase por su cerebro, un capricho cruel de su imaginación, y estaba perdido. Movió los hombros el general y dijo unas palabras con gesto desdeñoso. Luego montó en un automóvil con 2 de sus ayudantes y el grupo se deshizo. La cruel incertidumbre del viejo encontró interminables los momentos que tardó el oficial en volver a su lado. Su excelencia es muy bueno, dijo. Podía fusilarle, pero le perdona. Y aún dicen ustedes que somos unos salvajes.
con la inconsciencia de su menosprecio, explicó que lo había traído hasta allí convencido de que le fusilarían. El general deseaba castigar a los vecinos principales de Villeblanche, y él había considerado por su propia iniciativa que el dueño del castillo debía ser uno de ellos. El deber militar, señor, así lo exige la guerra. Después de esta excusa, reanudó los elogios a su excelencia. Iba a alojarse en la propiedad de don Marcelo, y por esto le perdonaba la vida. Debía darle las gracias. Luego volvieron a temblar sus mejillas de cólera. Señalaba unos cuerpos tendidos junto al camino. Eran los cadáveres de los 4 humanos, cubiertos con unos capotes, y mostrando por debajo de ellos las suelas enormes de sus botas. Un asesinato, exclamó. Un crimen que van a pagar caro los culpables. Su indignación le hacía considerar como un hecho inaudito y monstruoso la muerte de los 4 soldados, como si en la guerra sólo debieran caer los enemigos, manteniéndose incólume la vida de sus compatriotas. Llegó un grupo de infantería mandado por un oficial. Al abrirse sus filas, vio Desnoyers entre los uniformes grises varios paisanos empujados rudamente. Iban con las ropas desgarradas. Algunos tenían sangre en el rostro y en las manos. Los fue reconociendo uno por uno mientras los alineaban junto a una tapia, a 20 pasos del piquete. El alcalde, el cura, el guardia forestal, algunos vecinos ricos cuyas casas había visto arder. Iban a fusilarlos. Para evitarle toda duda, el teniente continuó sus explicaciones. He querido que vea usted esto. Conviene aprender. Así agradecerá mejor las bondades de su excelencia. Ninguno de los prisioneros hablaba. Habían agotado sus voces en una protesta inútil. Toda su vida la concentraban en sus ojos, mirando en torno con estupefacción. Y era posible que los matasen fríamente, sin oír sus protestas, sin admitir las pruebas de su inocencia. La certidumbre de la muerte dio de pronto a casi todos ellos una noble serenidad. Inútil quejarse. Solo un campesino rico, famoso en el pueblo por su avaricia, lloriqueaba desesperado, repitiendo: «Yo no quiero morir. Yo no quiero morir». Trémulo y con los ojos cargados de lágrimas, Desnoyers se ocultó detrás de su implacable acompañante. A todos los conocía, con todos había batallado, arrepintiéndose ahora de sus antiguas querellas. El alcalde tenía en la frente la mancha roja de una gran desolladura. Sobre su pecho se agitaba un harapo tricolor. La banda municipal que se había puesto para recibir a los invasores y que éstos le habían arrancado. El cura erguía su cuerpo pequeño y redondo, queriendo abarcar en una mirada de resignación las víctimas, los verdugos, la tierra entera, el cielo. Parecía más grueso. El negro ceñidor, roto por las violencias de los soldados, dejaba libre su abdomen y flotante su sotana. Las melenas plateadas chorreaban sangre, salpicando de gotas rojas el blanco alzacuello. Al verle avanzar por el campo de la ejecución con paso vacilante a causa de su obesidad, una risotada salvaje cortó el trágico silencio. Los grupos de soldados sin armas que habían acudido a presenciar el suplicio saludaron con carcajadas al anciano. ¡A muerte el cura! El fanatismo de las guerras religiosas vibraba en su burla. Casi todos ellos eran católicos o protestantes fervorosos, pero sólo creían en los sacerdotes de su país. Fuera de Alemania todo resultaba despreciable, hasta la propia religión. El alcalde y el sacerdote cambiaron de lugar en la fila, buscándose. Se ofrecían mutuamente el centro del grupo con una cortesía solemne. «Aquí, señor alcalde, este es su sitio, a la cabeza de todos». «No, después de usted, señor cura». Discutían por última vez, pero en este momento supremo era para cederse el paso, queriendo cada uno humillarse ante el otro. Habían unido sus manos por instinto, mirando de frente al piquete de ejecución, que bajaba sus fusiles en rígida fila horizontal. A sus espaldas sonaron lamentos. «Adiós, hijos míos. Adiós, vida. Yo no quiero morir.
No quiero morir. Los dos hombres sintieron la necesidad de decir algo, de cerrar la página de su existencia con una afirmación. ¡Viva la República!, gritó el alcalde. ¡Viva Francia!, dijo el cura. Desnoyers creyó que ambos habían gritado lo mismo. Se alzaron dos verticales sobre las cabezas. El brazo del sacerdote trazó en el aire un signo. El sable del jefe del piquete relampagueó al mismo tiempo lívidamente. Un trueno seco, rotundo, seguido de varias explosiones tardías. Sintió lástima don Marcelo por la pobre humanidad al ver las formas grotescas que adopta en el momento de morir. Unos se desplomaron como sacos medio vacíos, otros rebotaron en el suelo lo mismo que pelotas. Algunos dieron un salto de gimnasta, con los brazos en alto, cayendo de espaldas o de bruces, en una actitud de nadador. Vio cómo salían del montón humano piernas contorsionadas por los estremecimientos de la agonía. Unos soldados avanzaron con el mismo gesto de los cazadores que van a cobrar sus piezas. De la palpitación de los miembros revueltos se elevaron unas melenas blancas y una mano débil que se esforzaba por repetir su signo. Varios tiros y culatazos en el lívido montón chorreante de sangre, y los últimos temblores de vida quedaron borrados para siempre. El oficial había encendido un cigarro. Cuando usted guste, dijo a Desnoyers con irónica cortesía. Montaron en el automóvil para atravesar Villeblanche, regresando al castillo. Los incendios, cada vez más numerosos, y los cadáveres tendidos en las calles ya no impresionaron al viejo. Había visto tanto. ¿Qué podía alterar ya su sensibilidad? Deseaba salir del pueblo cuanto antes en busca de la paz de los campos, pero los campos habían desaparecido bajo la invasión. Por todas partes soldados, caballos, cañones. Los grupos en descanso destruían con su contacto lo que les rodeaba. Los batallones en marcha habían invadido todos los caminos, rumorosos y automáticos como una máquina, precedidos por los pífanos y los tambores, lanzando de vez en cuando, para animarse, su grito de alegría. ¡Nach París! El castillo también estaba desfigurado por la invasión. Había aumentado mucho el número de sus guardianes durante la ausencia del dueño. Vio todo un regimiento de infantería acampado en el parque. Miles de hombres se agitaban bajo los árboles, preparando su comida en las cocinas rodantes. Los arriates de su jardín, las plantas exóticas, las avenidas cuidadosamente enarenadas y barridas, todo roto y ajado por la avalancha de hombres, bestias y vehículos. Un jefe ostentando en una manga el brazal distintivo de la administración militar daba órdenes como si fuese el propietario. Ni se dignó fijar sus ojos en este civil que marchaba al lado de un teniente con encogimiento de prisionero. Los establos estaban vacíos. Desnoyers vio sus últimas vacas que salían conducidas a palos por los pastores con casco. Los reproductores costosos eran degollados todos en el parque, como simples bestias de carnicería. En los gallineros y palomares no quedaba una sola ave. Las cuadras estaban llenas de caballos enjutos, que se daban un hartazgo ante el pesebre repleto. El pasto almacenado se esparcía pródigamente por las avenidas, perdiéndose en gran parte antes de ser aprovechado. La caballada de varios escuadrones iba suelta por los prados, destruyendo bajo su pateo los canales, los bordes de los taludes, el alisamiento del suelo. Todo un trabajo de largos meses. La leña seca ardía en el parque con un llameo inútil. Por descuido o por maldad, alguien había aplicado el fuego a sus montones. Los árboles, con la corteza reseca por los ardores del verano, crujían al ser lamidos por las llamas. El edificio estaba ocupado igualmente por una multitud de hombres que obedecían a este jefe. Sus ventanas abiertas dejaban ver un continuo tránsito por las habitaciones. Desnoyers oyó golpes que resonaron dentro de su pecho. ¡Ay, su mansión histórica! El general iba a instalarse en ella, luego de haber examinado en la orilla del Marne los trabajos de los pontoneros, que establecían varios pasos para las tropas. Su miedo de propietario le hizo hablar.
Temía que rompiesen las puertas de las habitaciones cerradas. Quiso ir en busca de las llaves para entregarlas. El comisario no le escuchó. Seguía ignorando su existencia. El teniente repuso con una amabilidad cortante: no es necesario, no se moleste. Y se fué para incorporarse a su regimiento. Pero antes de que Desnoyers le perdiese de vista, quiso el oficial darle un consejo. Quieto en su castillo. Fuera de él podían tomarle por un espía, y ya estaba enterado de la prontitud con que solucionaban sus asuntos los soldados del emperador. No pudo permanecer en el jardín contemplando de lejos su vivienda. Los alemanes que iban y venían se burlaban de él. Algunos marchaban a su encuentro en línea recta, como si no le viesen, y tenía que apartarse para no ser volteado por este avance mecánico y rígido. Al fin se refugió en el pabellón del conserje. La mujer le veía con asombro, caído en un asiento de su cocina, desalentado, la mirada en el suelo, súbitamente envejecido al perder las energías que animaban su robusta ancianidad. ¡Ah, señor! ¡Pobre señor! De todos los atentados de la invasión, el más inaudito para la pobre mujer era contemplar al dueño refugiado en su vivienda. ¿Qué va a ser de nosotros?, gemía. Su marido era llamado con frecuencia por los invasores. Los asistentes de su excelencia, instalados en los sótanos del castillo, lo reclamaban para inquirir el paradero de las cosas que no podían encontrar. De estos viajes volvía humillado, con los ojos llenos de lágrimas. Tenía en la frente la huella negra de un golpe, su chaqueta estaba desgarrada. Eran rastros de un débil intento de oposición durante la ausencia del dueño al iniciar los alemanes el despojo de establos y salones. El millonario se sintió ligado por el infortunio a unas gentes consideradas hasta entonces con indiferencia. Agradecía mucho la fidelidad de este hombre enfermo y humilde. Le conmovió el interés de la pobre mujer, que miraba el castillo como si fuese propio. La presencia de la hija trajo a su memoria la imagen de Chichi. Había pasado junto a ella sin fijarse en su transformación, viéndola lo mismo que cuando acompañaba con trote de gozquecillo a la señorita Desnoyers en sus excursiones por el parque y los alrededores. Ahora era una mujer, con la delgadez del último crecimiento, apuntando las primeras gracias femeniles en un cuerpo de 14 años. La madre no la dejaba salir del pabellón, temiendo a la soldadesca, que lo invadía todo con su corriente desbordada, filtrándose en los lugares abiertos, rompiendo los obstáculos que estorbaban su paso. Desnoyers abandonó su desesperado mutismo para confesar que sentía hambre. Le avergonzaba esta exigencia material, pero las emociones del día, la muerte vista de cerca, el peligro todavía amenazante, despertaron en él un apetito nervioso. La consideración de que era un miserable en medio de sus riquezas y no podía disponer de nada en su dominio aumentó todavía más su necesidad. «Pobre señor», dijo otra vez la mujer. Y contempló con asombro al millonario, devorando un pedazo de pan y un triángulo de queso, lo único que pudo encontrar en su vivienda. La certeza de que no conseguiría otro alimento por más que buscase, hizo que don Marcelo siguiese atormentado por su apetito. Haber conquistado una fortuna enorme para sufrir hambre al final de su existencia. La mujer, como si adivinase sus pensamientos, gemía elevando los ojos. Desde las primeras horas de la mañana, el mundo había cambiado su curso. Todas las cosas parecían al revés. ¡Ah, la guerra! En el resto de la tarde y una parte de la noche, fue recibiendo el propietario las noticias que le traía el conserje después de sus visitas al castillo. El general y numerosos oficiales ocupaban las habitaciones. No quedaba cerrada una sola puerta. Todas estaban de par en par, a culatazos y hachazos. Habían desaparecido muchas cosas. El portero no sabía cómo, pero habían desaparecido, tal vez rotas, tal vez arrebatadas por los que entraban y salían. El jefe del brazal iba de habitación en habitación examinándolo todo, dictando en alemán a un soldado que escribía.
Mientras tanto, el general y los suyos estaban en el comedor. Bebían abundantemente y consultaban mapas extendidos en el suelo. El pobre hombre había tenido que bajar a las cuevas en busca de los mejores vinos. Al anochecer se marcó un movimiento de flujo en aquella marea humana que cubría los campos hasta perderse de vista. Habían quedado establecidos varios puentes sobre el Marne y la invasión reanudó su avance. Los regimientos se ponían en marcha lanzando su grito de entusiasmo: «Nach París». Los que se quedaban para continuar al día siguiente iban instalándose en las casas arruinadas o al aire libre. Desnoyers oyó cánticos. Bajo el fulgor de las primeras estrellas, los soldados se agrupaban como orfeonistas, formando con sus voces un coral solemne y dulce, de religiosa gravedad. Encima de los árboles flotaba una nube roja que la sombra hacía más intensa. Era el reflejo del pueblo, que aún llameaba. A lo lejos, otras hogueras de granjas y caseríos cortaban la noche con sus parpadeos sangrientos. El viejo acabó por dormirse en la cama de sus conserjes, con el sueño pesado y embrutecedor del cansancio, sin sobresaltos ni pesadillas. Caía y caía en un agujero lóbrego y sin término. Al despertar, se imaginó que sólo había dormido unos minutos. El sol coloreaba de naranja las cortinillas de la ventana. A través de su tejido vio unas ramas de árbol y pájaros que saltaban, piando entre las hojas. Sintió la misma alegría de los frescos amaneceres del verano. Hermosa mañana. Pero ¿qué habitación era aquella? Miró con extrañeza el lecho y cuánto le rodeaba. De pronto, la realidad asaltó su cerebro, paralizado dulcemente por los primeros esplendores del día. Fue surgiendo de esta bruma mental la larga escalera de su memoria, con un último peldaño negro y rojo, el bloque de emociones que representaba el día anterior. Y él había dormido tranquilamente, rodeado de enemigos, sometido a una fuerza arbitraria que podía destruirle en uno de sus caprichos. Al entrar en la cocina, su conserje le dio noticias. Los alemanes se iban. El regimiento acampado en el parque había salido al amanecer, y tras de él otros y otros. En el pueblo quedaba un batallón, ocupando las pocas casas enteras y las ruinas de las incendiadas. El general había partido también con su numeroso estado mayor. Solo quedaba en el castillo el jefe de una brigada, al que llamaban sus asistentes el conde y varios oficiales. Después de estas noticias, se atrevió a salir del pabellón. Vio su jardín destrozado pero hermoso. Los árboles guardaban impasibles los ultrajes sufridos en sus troncos. Los pájaros aleteaban con sorpresa y regocijo al verse dueños otra vez del espacio abandonado por la inundación humana. Pronto se arrepintió Desnoyers de su salida. 5 camiones estaban formados junto a los fosos, ante el puente del castillo. Varios grupos de soldados salían llevando a hombros muebles enormes, como peones que efectúan una mudanza. Un objeto voluminoso envuelto en cortinas de seda, que suplían a la lona del embalaje, era empujado por 4 hombres hasta uno de los automóviles. El propietario adivinó: su baño, la famosa tina de oro. Luego, con un brusco cambio de opinión, no sintió dolor por esta pérdida. Odiaba ahora la ostentosa pieza, atribuyéndole una influencia fatal. Por su culpa se veía él allí. Pero, los otros muebles amontonados en los camiones. En este momento pudo abarcar toda la extensión de su miseria y su impotencia. Le era imposible defender su propiedad. No podría discutir con aquel jefe que saqueaba el castillo tranquilamente, ignorando la presencia del dueño. Ladrones, ladrones. Y volvió a meterse en el pabellón. Pasó toda la mañana con el codo en una mesa y la mandíbula apoyada en la mano, lo mismo que el día anterior, dejando que las horas se desgranasen lentamente, no queriendo oír el sordo rodar de los vehículos que se llevaban las muestras de su opulencia. Cerca de mediodía le anunció el conserje que un oficial, llegado 1 hora antes en automóvil, deseaba verle. Al salir del pabellón, encontró a un capitán igual a los otros,
con el casco puntiagudo y enfundado, el uniforme color de mostaza, botas de cuero rojo, sable, revólver, gemelos y la carta geográfica en un estuche pendiente del cinturón. Parecía joven. Ostentaba en una manga el brazal del Estado Mayor. ¿Me conoce? No he querido pasar por aquí sin verle. Dijo esto en castellano, y Desnoyers experimentó una sorpresa más grande que todas las que había sentido en sus largas horas de angustia a partir de la mañana anterior. ¿De veras que no me conoce? Prosiguió el alemán siempre en español. Soy Otto, el capitán Otto von Hartrott. El viejo descendió, o más bien rodó por la escalera de su memoria, para detenerse en un peldaño lejano. Vio la estancia, vio a sus cuñados que tenían el segundo hijo. Le pondré el nombre de Bismarck, decía Karl. Luego, remontando muchos escalones, se veía en Berlín durante su visita a los Hartrott. Hablaban con orgullo de Otto, casi tan sabio como el hermano mayor, pero que aplicaba su talento a la guerra. Era teniente y continuaba sus estudios para ingresar en el Estado Mayor. ¿Quién sabe si llegará a ser otro Moltke?, decía el padre, y la bulliciosa Chichi lo bautizó con un apodo, aceptado por toda la familia. Otto fue en adelante Moltkecito para sus parientes de París. Desnoyers se admiró de las transformaciones realizadas por los años. Aquel capitán vigoroso y de aire insolente que podía fusilarle era el mismo pequeñín que había visto corretear en la estancia, el Moltkecito imberbe del que reía su hija. Mientras tanto, el militar explicaba su presencia allí. Pertenecía a otra división. Eran muchas, muchas las que avanzaban formando un muro extenso y profundo desde Verdún a París. Su general le había enviado para mantener el contacto con la división inmediata, pero al verse en las cercanías del castillo había querido visitarlo. La familia no es una simple palabra. Él se acordaba de los días que había pasado en Villeblanche, cuando la familia Hartrott fue a vivir por algún tiempo con sus parientes de Francia. Los oficiales que ocupaban el edificio le habían retenido para que almorzase en su compañía. Uno de ellos mencionó casualmente al dueño de la propiedad, dando a entender que andaba cerca, aunque nadie se fijaba en su persona. Una gran sorpresa para el capitán von Hartrott. Y había hecho averiguaciones hasta dar con él, doliéndose de verle refugiado en la habitación de sus porteros. Debe usted salir de ahí. Usted es mi tío, dijo con orgullo. Vuelva a su casa, donde le corresponde estar. Mis camaradas tendrán mucho gusto en conocerle. Son hombres muy distinguidos. Se lamentó luego de lo que el viejo hubiese podido sufrir. No sabía con certeza en qué consistían tales sufrimientos, pero adivinaba que los primeros instantes de la invasión habrían sido crueles para él. ¿Qué quiere usted?, repitió varias veces. Es la guerra. Al mismo tiempo, celebraba que hubiese permanecido en su propiedad. Tenían la orden de castigar con predilección los bienes de los fugitivos. Alemania deseaba que los habitantes permaneciesen en sus viviendas, como si no ocurriese nada extraordinario. Desnoyers protestó. Pero si los invasores fusilaban a los inocentes y quemaban sus casas. El sobrino se opuso a que siguiese hablando. Palideció como si detrás de su epidermis se esparciese una ola de ceniza. Le brillaron los ojos, le temblaron las mejillas, lo mismo que al teniente que se había posesionado del castillo. ¿Se refiere usted al fusilamiento del alcalde y los otros? Me lo acaban de contar los camaradas. Aún ha sido flojo el castigo. Debían haber arrasado el pueblo entero. Debían haber matado hasta a los niños y las mujeres. Hay que acabar con los francotiradores. El viejo le miró con asombro. Su Moltkecito era tan peligroso y feroz como los otros, pero el capitán cortó la conversación repitiendo una vez más la eterna y monstruosa excusa. Muy horrible, pero ¿qué quiere usted? Así es la guerra. Luego pidió noticias de su madre, alegrándose al saber que estaba en el sur. Le había inquietado mucho la idea de que permaneciese en París, con las revoluciones que habían ocurrido allá en los últimos tiempos. Desnoyers
quedó dudando, como si hubiese oído mal. ¿Qué revoluciones eran esas? Pero el oficial había pasado sin más explicación a hablar de los suyos, creyendo que Desnoyers sentiría impaciencia por conocer la suerte de la parentela germánica. Todos estaban en una situación magnífica. Su ilustre padre era presidente de varias sociedades patrióticas, ya que sus años no le permitían ir a la guerra, y organizaba además futuras empresas industriales para explotar los países conquistados. Su hermano el sabio daba conferencias acerca de los pueblos que debía anexionarse el imperio victorioso, tronando contra los malos patriotas que se mostraban débiles y mezquinos en sus pretensiones. Los 3 hermanos restantes figuraban en el ejército. A uno de ellos lo habían condecorado en Lorena. Las 2 hermanas, algo tristes por la ausencia de sus prometidos, tenientes de húsares, se entretenían en visitar los hospitales y pedir a Dios que castigase a la traidora Inglaterra. El capitán von Hartrott llevó lentamente a su tío hacia el castillo. Los soldados grises y rígidos, que habían ignorado hasta entonces la existencia de don Marcelo, le seguían con interés viéndole en amistosa conversación con un oficial del Estado Mayor. Adivinó que estos hombres iban a humanizarse para él, perdiendo su automatismo inexorable y agresivo. Al entrar en el edificio, algo se contrajo en su pecho, con estremecimiento de angustia. Vio por todas partes dolorosos vacíos que le hicieron recordar los objetos que ocupaban antes el mismo espacio. Manchas rectangulares de color más fuerte delataban en el empapelado el emplazamiento de los muebles y cuadros desaparecidos. Con qué prontitud y buen método trabajaba aquel señor del brazal en la manga. A la tristeza que le produjo el despojo frío y ordenado vino a unirse su indignación de hombre económico, viendo cortinas con desgarrones, alfombras manchadas, objetos rotos de porcelana y cristal, todos los vestigios de una ocupación ruda y sin escrúpulos. El sobrino, adivinando lo que pensaba, repitió la eterna excusa. ¿Qué hacer? Es la guerra. Pero con Moltkecito no tenía por qué guardar los miramientos del miedo. Esto no es guerra, dijo con acento rencoroso. Es una expedición de bandidos. Tus camaradas son unos ladrones. El capitán von Hartrott creció de pronto con violento estirón. Se separó del viejo, mirándole fijamente, mientras hablaba en voz baja, algo silbante por el temblor de la cólera. Atención, tío. Afortunadamente se había expresado en español, y no podían entenderle los que estaban cerca de ellos. Si se permitía insistir en tales apreciaciones, corría el peligro de recibir una bala como respuesta. Los oficiales del emperador no se dejan insultar, y todo en su persona demostraba la facilidad con que podía olvidarse de su parentesco si recibía la orden de proceder contra don Marcelo. Cayó éste bajando la cabeza. ¿Qué iba a hacer? El capitán reanudó sus amabilidades, como si hubiese olvidado lo que acababa de decir. Quería presentarle a sus camaradas. Su excelencia el conde Meinburg, mayor general, al enterarse de que era pariente de los Hartrott, le dispensaba el honor de convidarle a su mesa. Invitado en su propia vivienda, entró en el comedor, donde estaban muchos hombres vestidos de color mostaza y con botas altas. Instintivamente apreció con rápida ojeada el estado de la habitación. Todo en buen estado, nada roto. Paredes, cortinajes y muebles seguían intactos. Pero al mirar al interior de los aparadores monumentales, experimentó otra vez una sensación dolorosa. Por todas partes la obscuridad del roble. Habían desaparecido 2 vajillas de plata y otra de porcelana antigua, sin dejar como rastro la más insignificante de sus piezas. Tuvo que responder con graves saludos a las presentaciones que iba haciendo su sobrino, y estrechó la mano que le tendía el conde con aristocrática dejadez. Los enemigos le consideraban con benevolencia y cierta admiración al saber que era un millonario procedente de la tierra lejana donde los hombres se enriquecen rápidamente. Se vio de pronto sentado como un extraño ante su propia mesa, comiendo en los mismos platos que empleaba su familia,
servido por unos hombres de cabeza esquilada al rape, que llevaban sobre el uniforme un mandil a rayas. Lo que comía era suyo, el vino procedía de su bodega. Todo lo que adornaba aquella habitación lo había comprado él. Los árboles que extendían su ramaje más allá de la ventana le pertenecían igualmente. Y, sin embargo, creyó hallarse en este sitio por primera vez, sufriendo el malestar de la extrañeza y la desconfianza. Comió porque sentía hambre, pero alimentos y vinos le parecían de otro planeta. Iba examinando con asombro a estos enemigos, que ocupaban los mismos lugares de su esposa, de sus hijos, de los Dacour. Hablaban en alemán entre ellos, pero los que conocían el francés se valían con frecuencia de este idioma para que les entendiese el invitado. Los que sólo chapurreaban unas palabras las repetían con acompañamiento de sonrisas amables. Se notaba en todos ellos un deseo de agradar al dueño del castillo. «Va usted a almorzar con los bárbaros», dijo el conde al ofrecerle un asiento a su lado. «¿No tiene usted miedo de que le coman vivo?» Los alemanes rieron con gran estrépito la gracia de su excelencia. Todos hacían esfuerzos por demostrar con sus palabras y ademanes que era falsa la barbarie que les atribuían los enemigos. Don Marcelo los miró uno a uno. Las fatigas de la guerra, y especialmente la marcha acelerada de los últimos días, estaban visibles en sus personas. Unos eran altos, delgados, con una esbeltez angulosa, otros cuadrados y fornidos, con el cuello corto y la cabeza hundida entre los hombros. Estos últimos habían perdido sus adiposidades en un mes de campaña, colgándoles la piel arrugada y flácida en varias partes del rostro. Todos llevaban la cabeza rapada, lo mismo que los soldados. En torno de la mesa brillaban dos filas de esferas craneales, sonrosadas o morenas. Las orejas sobresalían grotescamente, las mandíbulas se marcaban con el óseo relieve del enflaquecimiento. Algunos habían conservado el mostacho enhiesto, a la moda del emperador. Los más iban afeitados o con bigotes cortos en forma de cepillo. Un brazalete de oro brillaba a continuación de una mano del conde, puesta sobre la mesa. Era el más viejo de todos, y el único que conservaba sus cabellos, de un rubio oscuro y canoso, peinados cuidadosamente y brillantes de pomada. Próximo a los 50 años, mantenía un vigor juvenil, cultivado por los ejercicios violentos. Enjuto, huesudo y fuerte, procuraba disimular su rudeza de hombre de pelea con una negligencia suave y perezosa. Los oficiales le trataban con gran respeto. Hartrott había hablado de él a su tío como de un gran artista, músico y poeta. El emperador era su amigo, se conocían desde la juventud. Antes de la guerra, ciertos escándalos de su vida privada le habían alejado de la corte. Vociferaciones de folicularios y de socialistas, pero el soberano le mantenía en secreto su afecto de antiguo condiscípulo. Todos recordaban un baile suyo, los caprichos de Sherazada, representado con gran lujo en Berlín por recomendación del poderoso compañero. Había vivido algunos años en Oriente. En suma, un gran señor y un artista de exquisita sensibilidad al mismo tiempo que un soldado. El conde no podía admitir el silencio de Desnoyers. Era su comensal, y creyó del caso hacerle hablar para que interviniese en la conversación. Cuando don Marcelo explicó que sólo hacía 3 días que había salido de París, todos se animaron, queriendo saber noticias. ¿Vio usted algunas de las sublevaciones? ¿Tuvo la tropa que matar mucha gente? ¿Cómo fue el asesinato de Poincaré? Le hicieron estas preguntas a la vez, y don Marcelo, desorientado por su inverosimilitud, no supo qué contestar. Creyó haber caído en una reunión de locos. Luego sospechó que se burlaban de él. ¿Sublevaciones? ¿Asesinato del presidente? Unos le miraban con lástima por su ignorancia, otros con recelo al ver que fingía no conocer unos sucesos que se habían desarrollado junto a él. Su sobrino insistió. Los diarios de Alemania hablan mucho de eso. El pueblo de París se ha sublevado hace 15 días contra el gobierno, asaltando el Elíseo y asesinando al presidente. El ejército tuvo que emplear las ametralladoras para imponer el orden. Todo el mundo lo sabe. Fin de la sección
15.